eh, me va a ir mejor, ¿sí? Normalmente me va a ir mejor. Otra cosa es que yo haga plata, sí, que haya hecho plata sin haber hecho la tarea, bueno, fue suerte. Como Benjamin Graham dijo, pura suerte. Y ya que estamos entrando en materia, no quiero que sientan que yo les voy a proponer como que trabajen con nosotros o que inviertan en nuestro proyecto, porque pues no es la idea. Solamente les vamos a mostrar como un approach diferente para lo que es la inversión, más que todo en los mercados. Y sí, pues este meme como para que se quedara más tiempo. Eh, y bueno, para abrir con el tema, quiero introducir el concepto de especulación. Eh, y bueno, más allá de la definición que hay en la pantalla, sustantivo es una idea o pensamiento no fundamentado, formado sin atender a una base real. O sea, es más o menos como un rumor, sí. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, por ejemplo, voy a proponer una analogía. Digamos que yo voy a una fiesta, más o menos. Y yo digo, yo hago algo polémico, la gente, no sé, me hace la cara así. Y digamos que yo al día siguiente, bueno, yo a la universidad, esa gente cómo me vería mal, ¿no? O sea, de pronto nos hacen conmigo en el almuerzo, yo qué sé, cualquier cosa. Y en los mercados funciona exactamente igual. Entonces, para la analogía, imagínense que, por ejemplo, el CEO yo qué sé, de Apple dice, bueno, yo iré al casino, voy a ir a apostar, y sí, lo que pasa. Ustedes como inversionistas, si ustedes tienen plata invertida en Apple, por ejemplo, y en que el CEO hace eso, ¿ustedes qué harían? ¿Alguien que se anime? Sí, pues claramente sería un comportamiento que haría como como una sensación de riesgo entre la empresa, pues como Claro. no Exacto, confiaría. entonces tú como inversionista vas a decir como, no, pero yo para qué tengo mi plata metida pues en esta compañía si el CEO pues la va a apostar, sí, eso es una estupidez. Y ahí es donde se crea como la ola de nieve de que todos los inversionistas comienzan a sacar su plata, la gente vende sus acciones y la demanda disminuye y bueno, todas las consecuencias. Y este es como la idea central del proyecto, el poder que tienen las especulaciones en el mercado. Y para eso, para pues, ilustrar mejor este concepto, tengo unos ejemplos que de pronto alguno ya ha escuchado. Y antes, bueno, lo que les hablaba, el precio de una acción, ¿alguien no sabe qué es una acción? Que levante la mano. No, bueno. Sí, una acción es como un pedazo, sí, un pedacito de una compañía, sí que vale plata y la idea es venderlo alto y comprarlo pues bajo. Y el precio de una acción está definido, bueno, está influido en gran parte por lo que es la oferta y la demanda, el rendimiento financiero de la compañía, lo que nos decían antes, y las especulaciones. Y pongo especulaciones en rojo porque es algo súper importante en el mercado, es algo que mueve montañas, literalmente. Entonces, claro, a una compañía le va bien financieramente y, bueno, el precio sube. eh, por ejemplo, digamos que hay especulaciones que son buenas, ¿no? Obviamente, por ejemplo, que esta compañía va a adquirir a otra o que contrataron a tal persona como CFO, cualquier cosa. Lo que sea que le dé un nombre va a influir en el precio. Y esto es un ejemplo que es muy loco, o sea, es impresionante desde mi punto de vista. Yo creo que todos saben quién es Kylie Jenner acá. Ella es como una celebridad y también es modelo. Y un día tuiteó esto, y quiero que se fijen en la fecha, específicamente en la fecha, febrero 22. Y dice como, bueno, ustedes todavía usan Snapchat, bueno, lo que sea, qué basura, sí. Esto tuvo una implicación enorme. El stock de Snapchat perdió 1.3 billones de dólares después de que Kylie Jenner tuiteara eso. Y fíjense en la fecha, febrero 23, fue algo absurdo. Y obviamente esta especulación, como el poder que tiene Kylie Jenner, está muy relacionado como a su alcance en las redes sociales, ¿no? O sea, honestamente no sé cuántos seguidores tiene Kylie Jenner en Twitter ni en Instagram, pero con esto es obvio que ella mueve montañas, literalmente mueve montañas. Otro ejemplo,
bueno, yo creo que mucha gente de pronto ya escuchó este caso de GameStop. Una comunidad de Reddit, que es como un lugar para hablar, básicamente, comenzó a especular, pero a especular de una forma como sagaz, inteligente, porque resulta que con posts como estos comenzaron a atraer más gente, y los convencían de que tocaba, o sea, que era una buena idea comprar el stock de GameStop. Entonces fue así. Por ejemplo, acá hay otra. Y bueno, este espacio de Reddit se llama Wall Street Bets. Y sí, son básicamente unos manes que simplemente dicen como hey, tenemos esta idea, ¿les parece? Y todos son como sí, de una, claro. Y eso es como una especulación ya a nivel como de bola de nieve, que va trayendo gente, se va volviendo más grande. ¿Y en qué resultó? Es lo que yo creo que ya también todos vimos. Algo absurdo. 1600% incrementó el precio del stock de GameStop. Es decir, que si uno metió $100, $100, suave, suave, $100, te sacaste 1600 en menos de, yo qué sé, de pronto un mes, menos de un mes, y hubo $19 billones en pérdidas. ¿Y por qué hubo pérdidas? Claro, pues la gente, los de muchos hedge funds de Wall Street estaban diciendo como nosotros creemos que que GameStop va a entrar en capítulo 11. Capítulo 11 es que una compañía, bueno, entra en bancarrota, por decirlo así, legalmente. Y ellos apostaron a que el precio iba a caer. Pero claro, cuando los de Wall Street Bets comenzaron a comprar acciones y las comenzaron a inflar, porque realmente esa stock estaba muy, muy sobrevalorada, los hedge funds se vieron obligados a recomprar las acciones para limitar estas pérdidas. Fue algo increíble. Y, y esto es un ejemplo súper importante para lo que es como el proyecto, porque fue básicamente un día para otro que, que el precio tuvo como un salto radical. Si ustedes se fijan en la gráfica, en, en la vela eh, del stock de GameStop, tiene una mecha absurda, es gigante. Entonces, claro, haber metido lo que puse acá, $100, pues imagínate a alguien que haya puesto 1000, se vuelve millonario. Y pasó igual con Dogecoin. Los de Wall Street Bets dijeron como bueno, eh, creo, bueno, pues no estoy seguro, no leí la historia, pero estoy seguro que comenzaron a hablar de que tenían que jugar, de que tenían que tener como un rol importante en el mercado de las criptomonedas. Y hicieron exactamente lo mismo que con GameStop. Entonces, esta moneda la comenzaron a inflar, comenzaron a especular, y esta moneda subió de estar aproximadamente a 0,01 centavo a creo que es 0,08, algo ridículo. Y bueno, es un ejemplo de lo que es el gráfico. Eh, no puse tiempo porque no sabía cómo. Pero esto claramente fue estos días. Esta mecha que ven acá, esta crecida que ven acá, fue para febrero, finales de enero, meses de febrero. Y fue algo absurdo. Yo hice muy buena plata de eso porque, claro, uno ve esa oportunidad y uno dice como el mercado está especulando. Claro, todo el mundo tiene los ojos en esa moneda. Y ese es como el poder de la especulación para el proyecto. Y acá es donde entra la oportunidad y acá es donde entra también el título, una parte del título del proyecto, que es la inteligencia artificial. Y específicamente vamos a hablar del NLP, que es el Natural Language Processing, en español, procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, esto es una rama de la inteligencia artificial. ¿Sí? El procesamiento del lenguaje natural está contenido en la inteligencia artificial. Y bueno, acá como digo, esto estudia el lenguaje humano. ¿Y por qué el nombre lenguaje natural? Porque es el lenguaje que uno habla, ¿sí? Es el lenguaje con modismos, yo qué sé, con todo lo que de pronto uno dice, cualquier cosa. Y el NLP también, bueno,
emplea mecanismos para interpretar este lenguaje, ¿sí? Y, por ejemplo, Siri es un claro ejemplo de lo que es una aplicación de NLP, ¿sí? Uno habla, después este audio se procesa en texto y Siri tiene un modelo ya súper pues, avanzado que responde con cosas que uno quiere. Y bueno, el NLP funciona, tiene varios funcionamientos, pero específicamente para este proyecto tiene este mecanismo. Comienza con un texto cualquiera, uno que yo quiera procesar, claramente. Tenemos la limpieza, y esta limpieza hace más referencia a lo que es quitar la puntuación, quitar, bueno, diferenciar de sustantivos, verbos, adjetivos, todo. Eh, También tiene ¿cómo se dice eso? Lo que quita los signos de exclamación, de interrogación, todo, toda esa limpieza se quita. Entonces, un texto que dice como, hola, ¿cómo estás? Se le quita el signo de interrogación, todo, bueno, sí. Después pasa a tokenization. Tokenization es cuando el texto se parte, cuando cada palabra se hace un token. Entonces, ese token va a tomar un valor específico, va a tomar un número, es un vector de números que que va a representar la palabra, más o menos. Ahorita lo voy a explicar mejor. Después está la normalización, y en la normalización entra todo lo que es eh, como el proceso para convertir, por ejemplo, por ejemplo, los verbos, digamos, es un ejemplo. Digamos que yo digo, estoy yendo, ¿sí? A cualquier lado. El yendo se convierte en el verbo ir. Entonces, la normalización a todas las palabras las convierte como a su raíz. ¿Por qué? Porque así es más fácil de procesar. Entonces, ya hay modelos mucho más avanzados que no necesariamente normalizan todo, pero, eh, pero para la gran mayoría de casos se normaliza. Después, el texto ya limpiecito, masticado, se pone en un modelo se pasa en un modelo de Machine Learning. Y ahorita les voy a explicar bien lo que es un modelo de Machine Learning. Y posteriormente se evalúa. Entonces, ¿qué es la evaluación? La evaluación para, para fines de este proyecto es un puntaje. Eh, y sí, ahorita les explico también eso. Y esto es lo que les hablaba de Machine Learning. La gente ve Machine Learning como la película de Yo Robot, o yo qué sé, cosas así. Pero Machine Learning realmente es algorítmica con matemáticas. Entonces, eh, las bases de Machine Learning son plenamente matemáticas, son algoritmos que se escriben a papel realmente, pero obviamente un algoritmo automatiza esos proyectos. Y un ejemplo para que no se asusten de lo que es el Machine Learning y de pronto para que se animen a estudiarlo, es como una función matemática. Le das uno muchos números y te retorna otro. Es básicamente eso. Y en la gran mayoría de casos el Machine Learning se usa para predecir valores numéricos, ¿sí? Y estas funciones en Machine Learning son llamados modelos. Y específicamente para este proyecto usamos algo que se llama Sentiment Analysis, que es algo así como una rama de lo que es el NLP, que es lo que analiza el sentimiento, valga la redundancia, de un texto, palabra, lo que sea. Entonces, bueno, un Sentiment Analysis es un modelo probabilístico de Machine Learning. Entonces, ¿qué es esto? Digamos que yo, yo ingreso una palabra eh, que tiene, digamos, mucho contenido como de felicidad, así como de cosas buenas. Entonces, por ejemplo, digamos que yo ingreso la palabra estoy muy feliz y quiero saltar, algo así. El sentimiento análisis lo que hace es retornar un vector numérico del sentimiento. Entonces, acá lo puse. El puntaje polar es esa idea, ese valor numérico, la emoción y su intensidad. Entonces, ahorita les voy a poner un ejemplo, pero en síntesis, no es lo mismo decir odio
a no me gusta. No es lo mismo decir me encanta a, yo qué sé, chévere o me gusta, sí, cualquier cosa. Y este modelo de sentiment analysis que utilizamos para el proyecto está entrenado con miles de textos. Eh, muchos. Y les voy a proponer un ejemplo para aclarar esto. Entonces, por ejemplo, digamos que yo digo, me encanta Marvel, sí, no me encanta Marvel, pero lo hago para ejemplificar. Encanta es una palabra muy fuerte para lo que es el NLP. Entonces, cuando yo leo el sentiment analysis, el modelo le asigna un puntaje de 1. Los puntajes oscilan entre -1 y 1. Entonces, claro, lo que es muy bueno es 1, lo que es muy malo es -1. Ahora digamos que yo odio a Marvel. Esto es un ejemplo, ¿no? Obviamente el, el puntaje polar para odio creo que no es tan, pues tan duro, pero odio es una palabra fuerte. Y bueno, sí, odio a Marvel, -1, porque es muy malo. Ahora me gusta Marvel, entonces este es el ejemplo que yo les decía. Encantar, amar no es lo mismo que gustar. Entonces, el modelo de Machine Learning le va a dar un puntaje de 0,6, no le va a dar pues más, porque claramente no es suficientemente fuerte. Y acá es donde volvemos a la emoción y a la intensidad. La intensidad es algo que el modelo tiene muy, muy bien, eh, pero que igual puede tener consecuencias pues negativas. Y esto lo vamos a mostrar más adelante también. En Oya Analítica también hicimos un proyecto que analiza eh, lo que es Nostradamus, ¿sí? Entonces, lo que son las profecías de Nostradamus. Usamos NLP para cuantificar el sentimiento de sus versos, pero entonces acá vimos una limitación que yo creo que, o sea, no entiendo para qué continuamos con el proyecto, porque primero, bueno, este, todos estos versos, este libro en general, es traducido. Nosotros sacamos una versión traducida. Daniel, Entonces, claro, ahí... perdón interrumpirte, hay preguntas de la gente, sería chévere que las fuéramos respondiendo Ah, sí, un claro. poquito No, no estoy bien. durante. La pregunta, Mirko, si Sí, quieres. Daniel, qué pena la interrupción, pero yo tengo una pregunta con lo de asignar el valor, digamos, emocional a la palabra. Eso uno lo tiene que ir haciendo palabra por palabra, o sea, yo tengo que sentarme y explicarle al modelo que encantar vale 1 y odiar vale -1. Tú lo puedes hacer, pero no es necesario que lo hagas, porque cuando entrenas un modelo, digamos, ¿cómo te explico? Los modelos se entrenan con datos, no sé si sabes, con datos que ya existen, ¿sí? Entonces, esta librería, específicamente la que estamos usando, se llama NLTK, Variable Sentiment Analysis, eh, ya tiene un diccionario completo de palabras. Entonces, no es necesario que tú lo modifiques, pero si quieres, yo que sé, arreglar, por ejemplo, la palabra que tú quieras, no sé, lo puedes hacer. Pero no es necesario y tampoco es recomendable, porque hay casos donde muchas palabras, bueno, donde diferentes palabras pueden tomar, eh, bueno, como que pueden chocar, ¿sí? Por ejemplo, la palabra jaguar. Tú lo puedes clasificar tanto como un carro o como un animal, ¿sí? Entonces, que tú le asignes un valor o, o le des como un valor ya más como cualitativo, no es tan recomendable, pero lo puedes hacer. Pero esas librerías me imagino que el que las creó sí se sentó y fue diciendo palabra por palabra literalmente cuál era el Sí, valor, ¿no? exacto. Ajá, Ok, listo, gracias. vale. Yo tengo una pregunta al respecto de eso. O sea, digamos, ahí el sesgo de qué tan emocional es una palabra viene dado por la librería, ¿cierto? No es, o sea, uno parte del sesgo de que la persona que creó la librería le puso un valor a, me encanta, como Sí, decía Mirko, de +1 de dar -1. claro, sí, pero sí, igual tú lo puedes probar, sí. Entonces, lo que le decía a Mirko, creo que se llama, no es necesario que las cambies porque pues el modelo que usamos está muy industrializado, se usa para muchas cosas, ya como para... Ya, ok, es como, sí, es como el estándar de la industria, o sea, ya no vale la pena como cambiarlo. Exacto, o sea, nosotros cambiamos un par de cosas en el de Nostradamus, pero fue una estupidez y ya les muestro por qué.
específicamente. Dale, vale, vale, todo bien. ¿Hay más preguntas? No. Bueno. Y lo que les decía antes, para el proyecto de Nostradamus, tuvimos un problema gigante y lo que les decía, yo no sé para qué continuamos con el proyecto porque al final del día casi no tenía sentido. Y es que, ok, sí, nosotros evaluamos cada palabra, le asignamos un valor, bueno, le asignamos un número, cualquier cosa, pero uno que hace como una metáfora. Si yo digo, por ejemplo, yo qué sé, o por ejemplo, bueno, no se me ocurren metáforas en este momento, pero al momento de aparecer una metáfora, el NLP no lo logra procesar bien porque resulta que todo lo que son recursos literarios, bueno, símiles, metáforas, lo que sea, dañan mucho el NLP. No es lenguaje que es fácilmente interpretar, porque claramente la belleza de la poesía, por decirlo así, está dada como por su complejidad, ¿sí? Pues no de pronto por su complejidad, sino más como por ese, no sé, sí, por esa complejidad, dejémoslo complejidad, mejor. Sí, es Y acá es porque de pronto donde, este tipo de metáforas y símiles no son lenguaje natural. Es como, eso no es lenguaje natural. exacto, Es como sí, que yo me es vaya otro expresando con metáforas por la vida. exacto, total, sí, yo no lo voy a escribir a, sí, totalmente. Sí, 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 es difícil No, pensar en metáforas, entiendo. o sea, uno no va a saludar al papá con, bueno, sí, con cualquier, Imagínate si para nosotros es difícil pensar en una metáfora en este momento, qué tan difícil va a ser para un algoritmo. exacto, totalmente. Y acá es donde les voy a hablar de las limitaciones del NLP, lo que básicamente nos frenó el proyecto como por 2 semanas. Todo lo que es el sarcasmo, los recursos literarios, lo que hablábamos de las metáforas, algo que es como tan forzado que el modelo dice como esto que es, o sea, por ejemplo, eh, mañana azul, bueno, o sea, imaginar, yo que sé, mil cosas, cualquier vaina. Las abreviaciones, por ejemplo, esta, que no sé si decir en este momento, pero bueno, yo sé que muchos la usan. Los slangs, por ejemplo, el XD, el LOL, el modelo que usamos viene entrenado para interpretar estas palabras, pero hay otros que no, sí. Entonces, por ejemplo, todo lo que es el análisis de tweets, bueno, de mensajes, ya tiene que ser mucho más elaborado, ¿sí? Por ejemplo, hay slangs que uno se inventa, no sé si de pronto alguien lo haga. Yo con mis amigos tengo muchos. Y claramente, si por ejemplo WhatsApp me está enviando y tiene un modelo entrenado como el que nosotros usamos, sería imposible de reconocer ese slang, ¿sí? Como el significado de ese slang. Y los tiempos, pasado y futuro, por ejemplo, lo que les decía antes en la normalización, cuando una palabra se lleva a su forma de raíz, por ejemplo, el verbo iré o el verbo, no, perdón, la palabra iré o la palabra fui, eh, todo a su raíz de ir, ¿sí? Entonces, obviamente lo que les dije, la normalización no es, o sea, su exhaustividad no es tan necesaria en muchos modelos, pero en la gran mayoría de casos se usa por simplicidad. Pero esto es una limitación al final del día. Y esto es un caso real, no sé si a alguien le haya pasado. Digamos que WhatsApp me está espiando y yo le digo a mi novia como, amor, ¿estás brava? Y me dice que no, pues lo que les dije con los modelos que nosotros usamos. Y yo creo que con cualquiera eh, se asumiría que mi novia no está brava, ¿o no? Claramente. Pero ahí es donde entra lo que nos caracteriza como humanos, que es como imposible de explicar, ¿sí? El sarcasmo es probablemente lo más humano que exista en cuanto al lenguaje. Eh, es algo que para un robot o, bueno, para un modelo de Machine Learning es casi imposible, no, de hecho imposible desde mi punto de vista, eh, pues de procesar porque es súper ambiguo, ¿sí? Yo puedo hacer un modelo que diga como, bueno, cada vez que mi novia me responda con un punto, voy a asumir que algo está mal, ¿sí? Entonces le voy a dar un puntaje menor, pero ¿qué tal que una persona escriba siempre con puntuación? ¿Sí? Entonces, como que uno se imagina tantas cosas que al final del día resultan en ser como más y más rollos y esto es un problema gigante, gigante, específicamente del procesamiento del lenguaje natural. Y acá es donde volvemos al tema inicial sí, como del proyecto.
que es como le saco provecho a esto. O sea, yo sé cómo procesar palabras, yo sé calcular como el sentimiento, cuantificar palabras, esa palabra es muy linda. ¿Cómo le puedo sacar provecho a esto? Y existe una respuesta para todo lo que es la inversión. Entonces, entra algo que se llama web scraping. No sé si alguien lo haya escuchado. Web scraping es una técnica para sacar información de sitios web. Y es usada por mucha gente. Sí. ¿Cómo funciona? Entonces, yo creo un request. Un request es básicamente, ¿cómo le digo? Buscar algo. Cuando uno busca algo, estoy creando un request. Después el DOM. Ya les voy a mostrar qué es el DOM. Perdón. Y después extrae información. Entonces, para ver esto, yo puse un ejemplo de la página de la universidad. Hay mucho detrás. Y esto es lo que lee el navegador, ¿sí? Entonces, esto es un script de HTML. Esto es, sí, un archivo HTML que se llama DOM. El DOM lo lee mi computador y el navegador bueno, lo pone lindo, en otras palabras. Y lo que hacemos con web scraping es buscar específicamente tags ya más a profundidad. Esto es muy técnico, si quieren pues lo revisamos al final, pero web scraping es básicamente buscar en un DOM, esto es un pedacito del DOM, ¿no? Cabe recalcar, pero un DOM tiene miles de cosas así. Y buscamos cosas como estas, por ejemplo, texto. Bueno, no, acá no hay ejemplos casi. Bueno, lo copié mal. Sí, pero entre estos tags hay textos. Entonces están los textos de noticias, hay de hecho fotos, hay hipervínculos a fotos. Y sí, hay cosas muy interesantes que se pueden hacer con web scraping, pero obviamente para este proyecto es solo texto, únicamente texto. Y en Uya Analítica desarrollamos un algoritmo que le bautizamos Marshall Hustle, como pueden ver, y así súper definido, esto es un web scraper automatizado que calcula el puntaje de polaridad promedio de artículos relacionados a una compañía o criptomoneda. Suena horrible, yo sé, pero lo voy a intentar de poner más lindo. Entonces lo que hicimos... Una pregunta, Daniel, qué pena interrumpirte. Sí, tranqui. Ahí con ese web scraper, ustedes lo que hacen es que como que cogen toda la primera página de Google y le hacen el web scraping a eso, ¿o qué? Exactamente, Ya, ok. exactamente. Interesante. Pues, está muy chévere eso para poder medir la especulación sobre algo, ¿no? Chévere. Claro, y la idea fue eso en un principio. Bueno, si quieren les cuento la historia. Sí, Todo sí, comenzó... Perdón. contá la historia, contala, contala, Ah, contala. listo. Sí. Un día, no, pues mi mamá invierte en la bolsa y pues ella se demora mucho invirtiendo. Y yo, como mami, ¿por qué te demoras tanto? Pues claro, tiene que leer miles de artículos y al final del día dice como, no, este no me sirvió para nada, este está como medio bueno, este tampoco dice nada. Entonces, claro, yo le dije como, pero entonces, ¿qué esperas? Como que un robot te los lea. O sea, y después fue como, esperen, se puede. De que se puede, se puede. Y ahí fue cuando dije, ¿cómo? Pero entonces, ¿cómo se haría? O sea, tendría que scrapear todo Google, tendría que scrapear que sí. Y lo que hace el algoritmo es ir a una página. Entonces, bueno, les voy a mostrar al final, pero básicamente lo que hace es ir a una página, sacar todos los artículos que existan pues de, por ejemplo, un stock, digamos, de NVIDIA. Y a cada artículo que esté relacionado con NVIDIA, le calcula el puntaje de polaridad promedio y se lo muestra. Entonces, claro, yo como inversionista voy a decir como, ok, yo veo un artículo con puntaje de polaridad promedio de 0,7, me interesa, ¿sí? Porque es bueno. O hay otro que es muy malo y yo digo como, bueno, porque es malo, me interesa leerlo. En lugar de estar perdiendo el tiempo leyendo cosas que, pues al fin y al cabo no son tan relevantes para la inversión que uno va a hacer, lo que hicimos con esto fue automatizarlo. Y esa es como la idea. Y bueno, acá está lo que me estaban diciendo antes. Este es el programa, esta es la interfaz del programa. Yo sé, está horrible, pero eso no fue nuestro enfoque. El enfoque no fue tanto el diseño ni nada, sino
fue más como una herramienta para saber cuándo usarla y cómo. Entonces, bueno, un inversionista normalmente que mira, lee artículos, acá es donde donde ejecutamos el algoritmo que les acabo de contar. Tenemos todo lo que es la información financiera, reportes de quarters, anuales, bueno. También dispusimos como 3 botones para mostrar los stocks que más están ganando, perdón, las más activas, las que más están ganando y las más perdedoras. O sea, los que en promedio eh, tienen peor porcentaje de ganancia, de returns, también se le llama. Y bueno, también tenemos como un botón que muestra cómo está el mercado en ese momento. Y esto va más allá del S&P, no sé si alguien sabe qué es el S&P 500, que es 500 empresas como las mejores, las que más ganan en Wall Street, las que mejor les va, como los bosses, los manda más. Eh, Va más allá de eso, va mucho más allá de eso. Tenemos también por industria, bueno, un montón de cosas que de pronto si nos da el tiempo se las muestro. Y esto es un ejemplo de cómo desarrollar el algoritmo, cómo ejecutar el algoritmo. Entonces, Marshall Hustle, ¿qué recibe? Recibe un stock, una criptomoneda, y recibe el depth, es decir, qué tanto yo quiero excavar al momento de estar haciendo web scraping. Entonces, digamos que yo quiero 5 artículos, le meto 5. Digamos que yo quiero 100 artículos, le meto 100. ¿Sí? Obviamente, o sea, va a demorar mucho porque, ¿por qué? Porque por cada artículo tengo que hacer un request. Entonces depende mucho de cómo esté mi conexión a internet, de cómo esté mi RAM, bueno, de un montón de cosas. Y como yo estoy scrapeando de Google o bueno, también de más páginas, eh, entre más scrapeo estoy yendo como más hacia el fondo en cuanto a fechas, ¿sí? Entonces yo estoy yendo, si por ejemplo pongo Dev 20, estoy yendo a, un ejemplo, por ejemplo, 6 meses atrás, ¿sí? Algo que no tiene como mucha significancia al final del día. Daniel, ahí te interrumpo otra vez. Hay preguntas, Juan Esteban Quiroga. Sí, eh, es que no tengo el chat acá. Sí, de una. Hola Daniel, Hola. disculpa, ustedes, o sea, ese programa se enfocó solamente en la bolsa de Estados Unidos o también Eh, puede evaluar cualquier En este activo de momento cualquier nosotros solo bolsa. tenemos bolsa de Estados Unidos y la razón, no, y totalmente válida la pregunta, la razón es porque scrapear noticias de compañías de otros países es un rollo absurdo y nosotros lo intentamos desarrollar, pero resulta que Google, no sé qué es lo que sucede, como que no te muestra la misma cantidad de información, por ejemplo, que hay de Nvidia, por ejemplo, de Bavaria, ¿sí? Entonces es muy diferente, además que si te fijas, por ejemplo, existe Bloomberg, existe MarketWatch, existe, eh, yo qué sé, TradingView, hay miles de páginas enfocadas mayoritariamente a lo que es el mercado estadounidense, al Nasdaq y al NYSE, que lo que hay para Colombia. Entonces, claramente en un futuro estamos pensando en implementarlo, pero por el momento muy difícil. Y Daniel, otra pregunta, ¿mide sobre este algoritmo mide más la especulación? O sea, el nivel de especulación que puede haber Exacto. o como Sí, entonces, digamos con la venta de o compra de una empresa por otra, digamos Ecopetrol con ISA, cómo afecta esa acción y así. Eso también lo puede evaluar. no propiamente, o sea, mira, lo que hace el algoritmo es esto. El algoritmo, en pocas palabras, lee por ti artículos de una compañía, ¿sí? Una cosa es que no la encuentre, o sea, no, normalmente sí la encuentro, casi siempre la encuentro, eh, para compañías de Estados Unidos. Pero, por ejemplo, que yo quiera decir, bueno, de otro país, no, muy difícil. Porque lo que te digo, nosotros usamos recursos, APIs, todo, que están muy, muy centralizadas en Estados Unidos. Máximo va hasta el Reino Unido, pero por ejemplo, que podamos también analizar, por ejemplo, yo que sé, daños colaterales de
por ejemplo, de acciones que hayan empleado otras empresas, como, por ejemplo, cómo afectan la de uno, si me lo entiendo, pues como, no tanto. La herramienta es lo que te digo, lo que hace es leer por ti y te dice como qué es importante leer y qué no es importante. Y lo que les muestro acá es más eh, información que a un inversionista también le importaría. Hay mucha gente que únicamente invierte con el current ratio o con el quick ratio. Eh, y sí, es básicamente, nosotros invertimos todavía en la bolsa de valores y esto es más una herramienta como para ayudarnos a, pues, como a optimizar el tiempo, en pocas palabras. No sé si te respondí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Perfecta la respuesta, la verdad. ¿No hay nadie más o seguimos? Yo creo que seguimos. Tomás está preguntando por el chat que dónde ejecutan el modelo. Listo. Entonces, el modelo está en un script. Eso, si quieren, lo podemos revisar al final, pero os lo puedo responder acá. El modelo está en un script y, y no es propiamente, o sea, no es necesariamente que se evalúe el modelo. O sea, el modelo ya está entrenado. Sí, lo que sucede con Machine Learning es que tú, digamos, podemos volver a la cajita. Eh, a esta caja. El modelo existe, sí. El modelo es como te digo, el modelo podemos decir que es más o menos como un método. El modelo puede ser hasta una clase. El modelo únicamente lo que hace es procesar información y me arroja más números. Entonces, el modelo técnicamente, cada vez que estoy ejecutando el programa, se ejecuta. ¿Sí? Cada vez que yo corro el script que me abre esta... Espérate. Sí, cada vez que se abre esta interfaz, el modelo, bueno, sí, cada vez que se llama el algoritmo, se está ejecutando el modelo. Porque es un input y un output. ¿Sí? ¿Respondió? Ok. Sí, sí, vamos a ver. Y sí, básicamente es una herramienta que nos ayuda como a optimizar el tiempo. Entonces, lo que les decía, hay mucha gente que hace mucha plata invirtiendo únicamente con el current ratio y con el quick ratio. Fácil. Obviamente, es gente que invierte volúmenes muy grandes y los returns, pues obviamente son buenos, pero nosotros que estamos obviamente en ligas menores, nos toca como hacer la tarea como mejor. Y este es el return también, este es el return del algoritmo de Marshall Hustle. También, yo sé, es horrible, pero nos da lo que queremos. Nos da el Polarity Score, que no lo puse, qué bueno. El Polarity Score debería estar por acá. Esta tabla se puede deslizar, entonces, si quieren, lo podemos revisar al final. Pero lo más importante es que nos dice qué estamos leyendo, qué deberíamos leer y qué no. Entonces, el algoritmo, cuando ejecutamos, por ejemplo, NVIDIA 5, nos retorna 5 artículos de NVIDIA organizados por fecha que nos interesaría leer, ¿sí? Y acá está la URL porque yo digo como, ok, sí, este puntaje es muy alto, me interesa, lo voy a leer, pum, lo abro, fácil, ¿sí? Obviamente uno no puede invertir y, y que la decisión esté basada 100% en el algoritmo, ¿sí? Porque lo que les decía, todas las limitaciones del machine learning, del procesamiento del lenguaje natural, hacen que de pronto no sea tan fiable invertir así a simple vista leyendo los polarity scores, pero es algo muy útil, es algo que nos ahorra mucho tiempo y nos puede salvar de una mala pasada, hasta nos puede hacer como la plata que nos dio, nos dio Doc, por ejemplo. Y ya acabando, más o menos, algunos datos interesantes que corrimos que descubrimos con el modelo fue el siguiente. Cogimos un montón de artículos de Bitcoin cuando no había salido, más o menos para el 2007, más o menos, 2007, 2008, todos hablando de Bitcoin. Y
tenían unos Polarity Scores, uno creería que bueno, sí, porque hoy en día un Bitcoin vale como $30.000, es algo absurdo. Pero en ese momento había especulación mala y esos Polarity Scores eran bajos, eran muy bajos. Y curiosamente, hay una nueva criptomoneda que está por salir que tiene exactamente, de pronto, bueno, es una coincidencia, no sé si es una coincidencia, no sé qué es, pero tiene exactamente el mismo Polarity Score de todos los artículos de Bitcoin. Es algo muy, muy loco. Bueno, obviamente no es el mismo, pero están más o menos como por el mismo rango. Creo que el de Bitcoin, es que no tengo el puntero acá. El de Bitcoin era más o menos de menos 0.612, más o menos. Y el de P-Network, que es la nueva cripto que va a salir, es de menos 0.660. Es muy, muy loco. O sea, yo quedé como, bueno. Y si no estoy mal, fueron el mismo número de artículos, pero eso lo va a comprobar después. Es algo muy interesante. También los Polarity Scores que están relacionados con las criptomonedas son muy buenos. Es algo que pues nos ha abierto mucho los ojos a los que invertimos en criptomonedas, porque si nos fijamos, eh, bueno, hay muchas especulaciones obviamente, que hablan de esto, pero hay una que realmente es impresionante y que yo todavía no me la creo, que cada 4 años el mercado de las criptomonedas es bullish, es decir, que crece. Y eso se dio en el boom, por ejemplo, del Bitcoin en el 2017 y este año 2021, ya pasaron 4 años y las noticias están alborotadas, hablando bien de todo esto. Obviamente hay gente que no le gusta Bitcoin. Por ejemplo, a Warren Buffett odia todo lo que son criptomonedas. Claro, él es súper old school, bueno, le gusta ya divisas, stocks, todo. Pero en Oya Analítica creemos que esta es la nueva realidad y que esto va a tener un impacto gigante, gigante, pero inimaginable en el futuro. Y es algo que el modelo nos ha transmitido, en otras palabras. Y bueno, ustedes se preguntarán, ok, tienen esto y ahora qué piensan hacer. Como, bueno, estamos invirtiendo, pero nos toca con una estrategia ajustada, con una estrategia de inversión ajustada. No podemos, lo que les dije, no podemos depender 100% del algoritmo para tomar decisiones. Es algo estúpido, ¿sí? Eh, También, bueno, las pruebas generales, las inversiones que estamos haciendo entran como en el conjunto de pruebas del algoritmo, como nos está diciendo qué tan efectivo es. Y también, bueno, tenemos futuras implementaciones. Queremos implementar una red neuronal. Todavía no sabemos cómo, pero sabremos. Y lo que nos decían antes, queremos estar en todos los mercados posibles. Así que si yo le pongo un país, una acción y un DEFT, me dé lo que yo quiera. Básicamente eso. Y me gustaría cerrar con esta quote de David Feherty. Eh, sí, tómense un momento para leerla. Y eso es básicamente todo. ¿Tienen preguntas, dudas, quejas, inquietudes? Hay una pregunta, no me quedó mucha claridad sobre cómo hacen ustedes para entrar a los resultados de Google y bajar la información de las páginas. ¿Me podrían dar Ok. como eso ya no es analytics, ¿no? Eso ya seguramente tiene que ser otra parte del algoritmo, Sí, pero mira, si quieres, les voy a compartir pantalla, es algo, mira, así funciona web scraping. Digamos que yo veo una a ver, página, eh, digamos una página cualquiera, digamos que yo voy a Uniambos. No, Brightspace no. Digamos que yo quiero scrapear este texto. sí, Entonces yo lo estoy inspeccionando. Yo primero tengo que leer el DOM, acuérdate, siempre todo va desde el DOM. Fíjate ok. que esto tiene un identificador, ¿sí? La clase padre es, bueno, no sé, espérate.
Pues mira, lo que hace el web scraping es básicamente esto. Yo le pido al documento, al DOM, Sí. todos los elementos que tengan el ID, por ejemplo, yo que sé, hay IDs por acá. ¿Qué Siempre, es documento? ¿El documento es todo ese texto de HTML o qué? sí, claro. Entonces, lo que nosotros estamos, el request, lo primero que hace es descargar, pues básicamente obtener este documento. Y después nosotros lo procesamos con métodos más o menos parecidos como este. Entonces, cogemos todos los elementos que tengan un ID, el que nosotros queramos. Y hay métodos que nos sacan el texto. Y nosotros logramos automatizar esto para que pues sea más fácil leer las noticias. ¿Sí? Más o menos. Ok, ok, ve, muy interesante. Me parece muy interesante eso, chévere. Gracias. Chévere. Ricardo está levantando la mano. Así que si quieren Sí, ahí, Ricardo. Sí, gracias. Yo tengo una pregunta y es que dice que lee los artículos, pero sí, tengo la duda de que hay alguna forma de que le dé más importancia a uno que a otro con respecto a quién es el autor. Me refiero a que tú pones el ejemplo aquí de que Kelly Jenner hizo un tweet respecto a Snapchat y eso hizo movimientos en la acción. Sí. Y hace unos días estaba un amigo diciéndome que Elon Musk puso en su Twitter el que hashtag Bitcoin y eso también movió la acción. Pero pues para mi concepto, pues acá hablando en mi ignorancia, no sé, importaría más tener información de Elon Musk, que si es un, pues, más referente que Claro. Kelly Jenner, ¿no? Claro. Y más Pero ahí infiere en los artículos. fíjate que ahí depende también mucho de la industria, porque se me olvidó hablar de eso. Sí, ponte a pensar toda la gente que sigue a Kylie Jenner, toda la gente, yo qué sé, por ejemplo, todas las niñitas que quieren ser como ella. Si Kylie Jenner dice que ya no va a volver a usar Snapchat, que Snapchat es una basura, ¿cuántas niñas, que es el mercado, que es el nicho al que mayoritariamente ataca Snapchat, ¿sí? A la población menor, a los teens, a los niños? ¿Cuánta gente va a parar de usar Snapchat? En cambio, si Elon Musk lo dice, pues la gente como uno que de pronto no usa Snapchat, yo no lo uso, va a decir como, pues me vale huevo, ¿sí? Más o menos. Pero en el programa ya resulta, desde mi punto de vista, no resulta tan necesario como darle prioridad a, por ejemplo, a un tweet de Elon Musk que, por ejemplo, a una noticia X, porque normalmente las noticias, esa noticia X habla de lo que dijo Elon Musk, porque es como súper reciente, es la última noticia que te puedas imaginar. Básicamente, sí, más o menos. No sé. O sea, pero digamos, en marco de las instituciones, porque digamos, no sé, no soy un experto en el sector financiero, pero digamos aquí en Colombia, digamos, no sé, por decir, tendría más peso un artículo de los Andes que un artículo de alguna otra universidad, ¿no? Claro, pero entonces, fíjate también de esto. Uno en Google, ¿qué busca primero? ¿El artículo de los Andes o el artículo de, yo qué sé, de la Uniminuto? De los Andes, ¿no? Y mucha gente, en la mayoría de los casos, busca el de los Andes. Entonces, Google, acuérdate que pone lo más buscado primero y, bueno, lo menos buscado de último, sí. Entonces, claro, puede que el artículo de la Uniminuto tenga algo, pues, muy importante, pero el scraper está diseñado para buscar lo que la gente más busca. Y en ese caso, si es contenido pago, digamos, Eh, yo soy, supongamos, soy X, no sé, sí, o sea, no soy tan relevante como Elon Musk o cualquiera de esos grandes millonarios y estoy pagando, ah, también aparecería de primero que la Universidad de los Andes. Supongamos si hay un artículo pago por parte de la Universidad de Remington. ya, entonces, ahí nosotros podríamos modificar el scraper a lo que tú necesites. Por ejemplo, lo que dices, si tienes una suscripción paga o lo que sea, nosotros la podemos modificar para que puedas scrapear lo que tú busques. Pero en esencia, desde nuestro punto de vista, lo que le importa a las organizaciones, sobre todo a los medios, es que mucha gente eh, pues tenga acceso a eso. Más o menos, sí. La respondí. Perfecto, sí. Ok. Qué Más pena, una pregunta.
Sí, Daniel, lo que pasa es que ustedes acaban de tocar un tema pues que me parece muy interesante, es la cuestión de digamos, a quién, o sea, la pregunta es, ¿el programa les segmenta, digamos, las noticias? Es decir, dado que se hace la diferenciación de que si esta chica, digamos, habla referente a Snapchat, pues va a ser algo muy relevante y va a afectar el mercado, ¿sí? ajá. Si estamos hablando de criptomonedas y lo dice Elon Musk, ahí hay una segmentación, ¿verdad? ¿Este programa hace eso? ¿O esta aplicación que ustedes tienen? Exacto, sí. Ok, interesante. Entonces, sí, básicamente el algoritmo está diseñado para que tú le digas como, quiero conocer de esto, quiero saber qué está pasando con esto. Todo lo que tú te puedas imaginar que pueda estar relacionado con eso, todo lo que estén hablando de eso. Obviamente, entre lo que les decía, entre el depth sea mayor, entre este depth, entre este depth sea mayor, van a tener mayor información, van a conocer más de lo que están hablando. Sí, básicamente. Y Sebastián tiene la mano levantada. Ah, pero le estaba hablando, creo. Sergio. Sergio. Ah, no, entonces. Yo quería preguntar si, no sé si esto ya lo dijeron, pero este proyecto lo hicieron en la clase de ML del departamento. No, no, este proyecto lo hicimos en vacaciones. Y muy chévere. ¿Y qué opinan de la clase del departamento? ¿Saben Eh, algo? yo no la he tomado, ¿No? personalmente yo no la he tomado, no. Eh, igual, yo no soy muy fan de que, como que para aprender algo necesitamos de una institución, porque Ajá, si te fijas, hay de todo en Internet, hay de todo. sí. Entonces, sí, si quieren aprender de Machine Learning, les recomiendo Codecademy, es muy bueno. Ok, Más ok. preguntas. Perdona, ¿podrías repetir lo que dijiste que recomienda? Codecademy, lo voy a escribir por el chat. Gracias. No, si tuviera chat. Miras esta página. Codecademy. Esta es la mejor página de la historia. En la historia. Daniel, otra pregunta, qué pena contigo. Sí, tranquilo. Libros que nos recomiendes para el tema de DOM, que creo que es Ah, de importante web para... scraping. Mira, no es tanto de libros. Yo para web scraping recomiendo más estudiar JavaScript y Ok, estudiar HTML, porque esas son las bases de todo lo que es web scraping. Porque si te fijas, uno está scrapeando HTML y tienes que saber a la vez de JavaScript para pues, optimizar requests, también de pronto mejorar métodos para buscar tags, hay muchas cosas. Y sí, usamos esta librería. Mira, Beautiful. ok, Se llama así. Esta nos hizo, pues no nos hizo claramente todo, pero fue la que nos permitió automatizar el scrapper. ¿Sí? ¿Más preguntas? Sí, hay una pregunta. Ese producto que tienen ustedes en Oye Analítica del scrapping, ¿eso ya lo están utilizando con clientes? Entonces, nosotros propiamente no tenemos clientes. Nosotros usamos esto como para nosotros mismos. Sí Sí. nos han hecho ofertas como literal, por regalarlo. Pero pues lo estamos considerando porque es efectivo y realmente no toma tanto tiempo scrapear una página. Me parecería interesante, por ejemplo, hacer como una app, por ejemplo, que llame Speculator o lo que sea, que vos pones la palabra y que automáticamente te hace el scrapping de las primeras 10 resultados de Google. Eso lo hace. Estaría muy nice, ¿no? O sea, ahí tenés una oportunidad de hacer un emprendimiento chévere, diría yo. Y te aseguro que cobres, ¿qué? 5.000 pesos al mes. Me parecería chévere. Estábamos pensando eso, pero eh, pues ya entraríamos en otra área que es como la comercialización de software, que no es tanto pues por lo que diseñamos el algoritmo, sino
Claro, claro, te entiendo más como para uso propio, pues para sus propias Y inversiones. igual lo que tú dices es súper, súper verídico. Estamos pensando hasta en hacer un app, pero pues el mercado da más plata, básicamente. Ok, 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 ok. ¿Hay más preguntas? Yo tengo una pregunta. Bueno, Sí. Aló. pregunta primero, pero Hay como dos personas hablando, creo. Bueno, sí, yo tengo una pregunta. Creo Sí, que toca hablar como de las limitaciones legales que tiene el web scraping, o al menos en Colombia. No sé si alguien de acá sepa eso. pues mira, yo tengo esta filosofía. Yo como accedí a esa librería, lo hice por algún medio ilegal, no, estoy sobrecargando sus servidores, tampoco estoy, simplemente, ponte a pensar esto, lo que hace el scrapper es ahorrarme tiempo. O sea, algo que sería ilegal sería mandar muchos requests, sería mandar miles de requests que hicieran un DOS o un DDoS o lo que fuera. Y un web scraper, de hecho, se usa para eso. Pero técnicamente no estamos haciendo nada ilegal, porque lo que estamos haciendo lo que hacíamos por ahí en 4, 3 horas, lo estamos haciendo en menos de un minuto, menos de 10 segundos, más o menos. No, Entonces, igual yo sí, no le vería problema. Igual, ejemplo, ahorita lo mostraste con ejemplo la página de la U. Estás tomando información pública, o sea, exacto. Entonces, lo que hace, el ingeniero sabe que alguien, o sea, seguramente el ingeniero de la universidad sabe que, pues que hay una forma de verlo bonito, como tú dijiste, y una forma de verlo, digamos, con códigos. Y claro, sí, ese es ese es el lenguaje booleano, ¿no? Una cosa es el lenguaje booleano, en ese caso los scripts, etcétera, y otra cosa es cómo se ve la presentación, pero pues es lo mismo, ¿no? sí. Tú sabes Lo más, que yo les corrígeme. mostré, tipo de, no, tipo esto, lo que se ve, de pronto un tag cualquiera, no creo que ni aparezca. Luego, aquí uno. No tiene nada, pero esto es lo que hace el scrapper, básicamente. Y esto no es ilegal. Estoy solamente corriendo código y no les estoy afectando en nada. Sí. Es básicamente eso. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta, Daniel. Sí. Asumiendo que el mercado sigue la forma semifuerte, pues, que sigue la forma semifuerte del mercado, que es lo que dice básicamente, es que apenas salen estas noticias, instantáneamente ya el precio de la acción sube o baja. ¿Habría alguna manera de predecir con anterioridad esa subida o esa bajada? Porque básicamente lo que yo tengo entendido es, digamos, si una acción vale 100 y mañana Kyle Jenner dice que, uy, no, que es esta compañía quien la usa, automáticamente dice eso, casi que instantáneamente según la forma semifuerte del mercado. No, pues, depende mucho. O sea, vuelve a la analogía por ejemplo, de la fiesta. ¿Sí? Depende como lo grave que sea, quien lo emita. Lo que, lo que sucede con Kylie Jenner es que Snapchat está en un mercado muy juvenil y pues gente como nosotros, gente joven, yo creo que en la gran mayoría sigue a Kylie Jenner. Que el mercado se haya visto afectado en ese específico caso es ya más como dadas las circunstancias, porque además Snapchat ya venía mal, pero que un día para otro el mercado, que una stock se vuelva así mala, no es necesario. O sea, también ponte a pensar, los estados financieros de la compañía le puede estar yendo muy bien. Y si Kylie Jenner dice, por ejemplo, si Kylie Jenner habla de SpaceX, pues a SpaceX le vale huevo porque SpaceX tiene plata. Entonces no necesariamente uno puede asumir que porque alguien habla pues mal de una compañía va a bajar o va a subir. ¿Sí? Sí, pero digamos en los casos en los que, digamos en el caso de Elon Musk, que creo que alguna vez puso alguna noticia en Twitter de algo de la marihuana, Ajá. instantáneamente también la acción cayó, pero fue instantáneamente apenas salió el tweet. ¿Habría alguna manera que, digamos, o sea, tratar de como con forma previa
o casi que ganarle a toda esa gente que lee la noticia. Uy, es ganarle. Uy, sí, totalmente hay manera. Sí, hay manera, pero pues el programa no está implementado para eso en este momento. Pero es una buena idea, totalmente. Aunque en ese caso uno tendría que como que estar siguiendo esas páginas y scrapearlas constantemente, como todos los tweets, y como para, ¿no crees? Como Sí, para sí, saber que lo es que está para... sucediendo. sí. O sea, uno tendría que estar ahí leyendo como lo que dicen pues las personas importantes, les llamamos ballenas en el mercado porque son los que tienen como el poder de mover mercados, de mover masas, de mover plata, pero mucha plata. Entonces sería tener un scrapper que esté conectado directamente a, como por ejemplo al tweet de Elon Musk, o al Twitter de Elon Musk, o al Twitter de Kylie Jenner, o gente así. Pero se puede. Sí. ¿Más preguntas, Camilo? Sí, yo tengo una pregunta. Yo, pues, digamos, estoy viendo y dicen que en investment banking, pues, básicamente las personas que hacen eso usan algoritmos muy sofisticados para saber qué acciones comprar, qué acciones vender, todo eso. ¿Ustedes creen que en esas empresas, pues, los hedge funds los bancos de inversión así grandes, usen un modelo similar a esto o creen que sea más solo, digamos, modelos matemáticos del mercado? Yo te voy a decir algo. Y es que yo al momento pues nosotros al momento de desarrollar esto, yo tuve la idea como inicial y lo desarrollamos entre todos. A mí me dijeron mucho como, eso ya existe. Y yo les dije como, ¿seguros? ¿Seguros que ya existe? Y fue como, pues, obvio. Y fíjate que no. Hay, o sea, hay proyectos parecidos, pero yo veo que alguien en Wall Street, con el conocimiento que tienen de economía, de administración, de todo, hagan lo que nosotros los ingenieros hacemos, que es como depender de un conocimiento ya más algorítmico, ¿sí? De que lo puedan tener, no estoy seguro, pero creo que no lo tienen. Estoy 99% seguro que no lo tienen porque el hermano de uno de mis socios, también uno de mis mejores amigos, trabaja en un hedge fund en Colombia y dice que no lo usan. Entonces, no sé, diría que si ellos no lo usan, no sé, de pronto es poco probable que lo usen en Estados Unidos, los gringos. Pero